Procrastinar, la enfermedad del mañana, según el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el método Aztlan. Hoy se habla mucho sobre la procrastinación. Seguramente hayas visto esto en tu propia vida y la de las personas que te rodean. Tendemos a postergar o a dejar las cosas importantes para mañana o para otro momento. Gurdjieff, el gran filósofo y maestro armenio, creador del sistema del cuarto camino, fue pionero sobre este tema, así como muchos otros relacionados con el autoconocimiento y con la psicología humana. Él habló sobre este problema hace más de 100 años, a principios del siglo XX, y lo llamó la enfermedad del mañana. Así que hoy lo vamos a abordar desde sus enseñanzas, ya que consideramos que pueden ser de gran ayuda. Así que quédate con nosotros, que ya comenzamos. Como dijimos, hoy vamos a hablar sobre esta llamada enfermedad del mañana, cuyo efecto hace que posterguemos tareas, actividades o responsabilidades que tengamos que cumplir, sea un trabajo, un estudio o algún otro objetivo que nos hayamos propuesto. Podemos resumir este problema en el hecho de que no encontramos en nosotros la fuerza de voluntad suficiente para llevar adelante aquello que tenemos que hacer. Por lo tanto, si queremos cambiar esta tendencia, es fundamental abordar el tema de la voluntad. ¿Cómo podemos lograr más voluntad para llevar a cabo nuestras metas y nuestros objetivos? Para profundizar en este tema, les vamos a compartir un breve fragmento de las enseñanzas de Gurdjieff que dice así, y lo compartimos aquí en pantalla. El sistema del cuarto camino enseña que la voluntad que tenemos es la resultante de todos nuestros deseos, y también que cada yo tiene su propia voluntad. Con el fin de cumplir nuestro propósito se requiere voluntad. Y continúa. Supongamos que una persona se hace el propósito de no andar deprisa u otra pequeñez del mismo orden. Por un breve tiempo logra cumplir su propósito, pero un momento después se apresura como lo hacía antes y durante semanas olvida lo que había resuelto hacer. O digamos, una persona se hace el propósito de poner buen semblante y lo cumple durante un tiempo. Luego se sirve la cena y su rostro toma su acostumbrada expresión. Bueno, lo que podemos ver aquí es cómo Gurdjieff comienza explicando que nuestra voluntad actualmente es la resultante de todos nuestros deseos. Nos mueven nuestros deseos. Algunos pueden ser muy breves, deseo de comer, deseo de comprarme algo, y otros pueden ser más estables, tener éxito, tener mucho dinero, etc. Si los combinamos todos, podemos hacernos una idea de cómo es nuestra voluntad actualmente. Y lo primero que vamos a observar es que tenemos muchos deseos. El mundo moderno en el que vivimos se caracteriza, entre otras cosas, por la producción masiva de cosas, de objetos, para nuestro consumo. Todo esto comenzó a partir de la era industrial, hace más de 200 años, luego se estableció durante el siglo XX en la llamada sociedad de consumo de la que formamos parte. Esto hace, entre otras cosas, que la conciencia colectiva, que es la mentalidad que compartimos entre todas las personas que nacemos en una época determinada y que hace que compartamos una misma forma de pensar, de sentir y de actuar, que esta mentalidad colectiva se vuelque muy hacia afuera, muy hacia lo externo, hacia los objetos. Y por lo tanto generó que aumentaran mucho nuestros deseos. Es interesante ver que esto es muy diferente a lo que ocurrió en otras épocas históricas en las que no había tanto énfasis en lo externo. Todo esto lo tenemos que explicar para poder dar un contexto al problema de la falta de voluntad. Como decíamos entonces, podemos ver que nuestra voluntad se compone de nuestros deseos. Podemos preguntarnos qué deseamos y cuántos de esos deseos son realmente una necesidad para nosotros. Esta diferencia entre deseos y necesidades no siempre está tan clara y suele generar bastante confusión. Las necesidades que tenemos los seres humanos son limitadas, sin embargo los deseos son prácticamente infinitos, más aún hoy en día. Podemos preguntarnos cuántas de estas cosas que deseo realmente necesito. Esto nos ayuda a ordenarnos interiormente y a separar aquello que es importante de lo que no es tan importante. Y también nos lleva a otra pregunta que es fundamental.
¿Qué necesita un ser humano? Podemos enumerar lo que necesitamos. Necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos ropa, necesitamos un techo, un hogar y de otros seres humanos, ya que somos seres gregarios. Necesitamos también afecto y necesitamos conocimiento. Y no cualquier tipo de conocimiento, no acumular datos, sino un conocimiento que nos ayude y que nos oriente en nuestro aprendizaje en la escuela de la vida. Porque desde esta perspectiva, desde la perspectiva del sistema de la psicología profunda de Carl Jung, del cuarto camino Gurdjieff y otros sistemas de psicología de base metafísica, la vida es una escuela, es un lugar de aprendizaje. Y los diferentes eventos de la vida son los diferentes exámenes que tenemos que aprobar. Este es un tema que ya tratamos en muchos de los otros videos que pueden encontrar en nuestro canal. Naturalmente esta idea va a chocar con la conciencia colectiva que está grabada en todos nosotros y que nos dice exactamente lo contrario, que mientras más cosas tengamos, que mientras más deseos podamos satisfacer, más felices vamos a ser. Pero en la práctica vemos que esto no es así. Vemos que el mundo moderno no es un mundo de personas más felices, más realizadas y más plenas. Entonces, lo que termina sucediendo es que perdemos mucho tiempo y energía en satisfacer estos deseos que en realidad carecen de importancia y descuidamos nuestras verdaderas necesidades y las necesidades de las personas que nos rodean. Volviendo a nuestro punto de partida, si decimos que nuestra voluntad es el resultado de todos nuestros deseos, tenemos que analizar lo que deseamos y ver si se alinea con lo que necesitamos. Esto nos puede ayudar a tener más voluntad para llevar a cabo aquellas cosas que son realmente importantes. Y volviendo al texto de Gurdjieff, él introduce una idea importante que dice que cada yo en nosotros tiene su propia voluntad. El cuarto camino enseña que los seres humanos no tenemos un único yo, como solemos creer, una única voluntad constante y permanente, sino que en nosotros existen diferentes yoes o diferentes personalidades, voluntades diferentes y contradictorias que van tomando el mando a lo largo del día. En nosotros encontramos a una persona mezquina, pero también a otra bondadosa, a otra celosa, a otra alegre y a otra que duda de todo. Y así podríamos continuar. Estas son todas las personalidades que conviven en nosotros. Como por ejemplo, esto también lo podemos ver en la famosa novela de Stevenson, que habla del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde vemos dos personalidades que son muy contradictorias y muy peligrosas, ¿sí? Y que conviven en la misma persona. Estas diferentes personalidades que están en nosotros también las podemos observar cuando actuamos de maneras muy diferentes según las personas con las cuales nos encontremos. Actuamos de una forma muy diferente con nuestra familia, que también con nuestros amigos o con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros del club, nuestra pareja, etc. Y también lo podemos ver cuando nos hacemos un propósito o nos ponemos una meta, pero somos incapaces de seguirla. Si en nosotros hubiera un solo yo permanente, entonces tendríamos que poder cumplir con todo aquello que nos propusiéramos. Sin embargo, esto vemos que no sucede así. Vemos que nos proponemos cosas como cambiar pequeños hábitos, como los que menciona Gurdjieff, ¿sí? Que él habla de caminar más despacio, o poner buena cara, un buen semblante, y sin embargo no somos capaces de hacerlo. Por ejemplo, nos proponemos levantarnos temprano para ir al gimnasio, para salir a correr, y al día siguiente suena el despertador y lo apagamos y seguimos durmiendo, como si ese propósito que nos hubiésemos hecho solamente unas horas antes nunca hubiera existido. Esto es debido justamente a estas diferentes personalidades. Una de ellas se hace el propósito, pero otra es la que se levanta al día siguiente y que desconoce el propósito que hizo el anterior y apaga el despertador. Cada uno puede buscar sus propios ejemplos. Entonces, mientras que estemos dominados por diferentes personalidades, nuestra voluntad va a depender de la personalidad que esté tomando el mando a cada momento. En otras palabras, no hay en nosotros lo que en el cuarto camino se conoce como una voluntad real, permanente, que está más allá de los diferentes yoes. ¿Y cómo alcanzar una voluntad real? Esta es una de las grandes metas de este sistema, que todo nuestro hacer, que toda nuestra mente, nuestra conciencia funcione de manera armónica y que pensemos, sintamos y actuemos en una sola dirección, libre de contradicciones. Naturalmente, alcanzar este estado interior demanda mucho tiempo y mucha práctica psicológica. No es algo que podamos lograr de un día para otro,
pero es algo posible. Y tenemos muchos ejemplos históricos de maestros y guías de la humanidad que alcanzaron este estado interior, este estado de conciencia superior y esta voluntad real, como Cristo, Buda, Lao Tse, Yogananda, por mencionar algunos. Entonces, en nuestro nivel, ¿qué podemos hacer para tener más voluntad? Lo primero es ver que efectivamente hay diferentes personalidades en nosotros que van tomando el mando según los diferentes eventos o situaciones en las que nos encontremos. A su vez vamos a ver que todas estas personalidades o yoes no son iguales. Los hay mejores y los hay peores. Así como en una ciudad hay barrios mejores y barrios peores o más peligrosos por los cuales no conviene andar. Hay personalidades en nosotros más positivas que quieren hacer las cosas bien, que quieren ayudarse a sí mismas y también a las demás personas, que quieren estar más alineadas con nuestras verdaderas necesidades que mencionamos anteriormente. Pero también hay personalidades en nosotros con tendencias muy negativas, muy destructivas y que cada vez que toman el mando hacen todo tipo de líos. Con la ayuda entonces de los diferentes métodos y herramientas del autoconocimiento, como los que enseñamos en nuestra escuela, podemos aprender a identificar las mejores personalidades en nosotros y aprender a alimentarlas, a darles más energía y a su vez a separarnos de las personalidades negativas. Esto nos va a ayudar a tener más voluntad en todo lo que hagamos porque vamos a tener menos contradicciones internas. Por último, hay otro hecho que es muy importante y es que probablemente nos demos cuenta que muchas de esas metas y de esos objetivos que nos habíamos propuesto en realidad carecen de sentido, son deseos impuestos muchas veces por la época. Y aprendamos a poner nuestro tiempo y nuestra energía en otras metas que encontremos mucho más importantes y mucho más valiosas. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, como siempre, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita. Y si te gustaría profundizar en estos conocimientos para lograr más voluntad en tu vida cotidiana, te invitamos a participar de nuestros cursos en los cuales enseñamos la parte práctica de todas estas ideas. A continuación, te compartimos la invitación. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Desde la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía, te invitamos a nuestro nuevo curso de psicoterapia en el que aprenderás los conceptos fundamentales de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y del cuarto camino de Gurdjieff, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar barreras y miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender a ser tú mismo, entre muchas otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo vas a encontrar la información sobre cómo participar. Te esperamos.